Pues seguimos en Cuestión de Prioridades, son las 10:01 de la noche. El consejero de Sanidad de Castilla y León fue muy claro la semana pasada cuando dijo que asumía que este verano va a ser francamente duro por la falta de médicos y por eso la Junta ha elaborado un plan de contingencia para poder mantener una asistencia adecuada en unos meses en los que este año no se va a poder contar para las sustituciones con los MIR, que finalizan su formación en septiembre, y las bolsas para contratar a médicos de familia están a cero. Vamos a hablar con la directora general de Asistencia Sanitaria para que nos explique cómo se va a prestar servicio estos meses estivales aquí en nuestra comunidad. Ella es Silvia Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Para que la gente lo entienda, ¿por qué este verano va a ser distinto? ¿Por qué han saltado las alarmas de esta forma y por qué no se han llevado a cabo medidas antes? Bueno, yo creo que estamos insistiendo en una situación que está convirtiéndose en un problema de Estado, que es el déficit de médicos en todas las especialidades. Esto en una comunidad como la nuestra, Castilla y León, es especialmente difícil en el caso de la atención primaria. Nosotros somos, dentro de la Unión Europea, la región que tiene una extensión mayor, con una densidad de población, pues yo creo que somos la segunda región europea con densidad más baja. Y eso hace que sea más difícil prestar la atención sanitaria en todo el territorio, especialmente en el medio rural. El medio rural es nuestra característica fundamental. Tenemos una grandísima extensión y un campo muy amplio que atender. El papel del médico de atención primaria es esencial en la atención primaria, esto desde el nacimiento de la propia medicina de familia. Nos pone en una situación compleja. Ahora hablaremos también de los consultorios locales en el medio rural, pero antes quiero preguntarle, la ministra de Sanidad dijo la semana pasada que los MIR no pueden pasar consulta si no es con un adjunto. Ayer el Ministerio les envió a ustedes, a las comunidades autónomas, una carta recordando la ley y dice, no sé si lo contrario o es lo mismo, ahora espero que me lo aclare usted porque yo la verdad estoy un poco confuso. Decía que pueden hacerse cargo de forma autónoma los MIR y completa de una consulta sin la presencia de un tutor, aunque con la posibilidad de recurrir a él en caso de duda o ante una situación compleja. ¿Esto cambia las cosas y supone que van a poder contar con los 156 MIR de atención primaria este verano o no? Para nada. Quiero decir que es una pequeña trampa la que hace pensando que aclara algo. Quiero decir que todas las comunidades autónomas sabemos leer lo que dice la norma, por supuesto que sabemos. Lo que nos dice es una cuestión de matiz, que existe, la diferencia que existe en lo que supone una tutorización frente a esa supervisión. El tutor te acompaña, el tutor te enseña, el tutor te guía y te lleva casi de la mano. No hay que olvidar que la formación de un médico se realiza durante un periodo entre 4 o 5 años y esa tutorización se desarrolla a lo largo de todo su trayecto formativo. La supervisión es que tengas a alguien al lado que te pueda ayudar, es decir, a los efectos eres el equivalente a un adjunto, pero que todavía no dispone formalmente de su título. No ha terminado, porque le queda un periodo de tiempo muy corto, su periodo formativo, y por lo tanto no podemos decir que es todavía administrativamente un especialista. Lo que pasa es que es verdad que en el último curso de formación, digamos, los dos últimos meses que coincidirían con agosto y septiembre, sí que pueden pasar consulta de forma autónoma, ¿no? ¿Ustedes van a utilizar a esos MIR de momento en esa planificación, en esa contingencia que ustedes presentaron ayer, cuentan con ello? El régimen jurídico que tienen es el que es, por supuesto, tiene un régimen laboral especial y por lo tanto tenemos que cumplir la ley. Ellos trabajarán como han venido trabajando hasta ahora. Dice otras cuestiones esa carta que tampoco nos aclara, ninguna cuestión adicional, que tenemos la competencia, por supuesto somos los que gestionamos, tenemos la competencia para establecer el régimen retributivo. Yo creo que todas las comunidades autónomas, especialmente la nuestra, vamos a velar siempre por la mejora de las condiciones laborales de nuestros médicos, tanto los que tenemos en plantilla, los que son eventuales y también los que tenemos en formación. Entonces en esto, pues lamentablemente no nos ha ayudado en nada la ministra. Claro, porque la guerra ahora mismo, mucha gente lo entenderá, el gobierno dice que las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas, las comunidades autónomas dicen, cuidado porque hay una parte de personal que depende del gobierno, todos dicen que esto es un problema estructural, pero ¿quién tiene la culpa? Vamos a ver, las competencias del Estado en materia de sanidad están claras y ellos son los responsables de la norma básica. La norma en relación a la formación de residentes la establece el Estado y todas las solicitudes que hemos realizado las comunidades autónomas van en relación a las competencias propias del Estado. Nosotros somos responsables, llevamos gestionando muchísimos años y hasta ahora lo que estamos pidiendo es una ayuda en lo que las competencias del Estado tiene que resolver
el propio Estado tiene que resolver sus propias competencias y que nos va a ayudar en el desarrollo de esa gestión que ya venimos realizando. Todas las cuestiones, las acciones relacionadas con la gestión que se puedan hacer, las vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo? Pues intentando, por supuesto, idear, agudizar el ingenio para conseguir otras medidas que nos hagan mejor, más fácil el prestar esa asistencia sanitaria, porque lo que está claro es, primero, que los facultativos, los médicos, tienen un régimen de descansos como en cualquier profesión, lo tenemos que respetar. Y después hay unos pactos sindicales que tienen que ver con esos derechos adquiridos, acuerdos en mesa sectorial, sus condiciones laborales, que también marcan cómo se deben de coger esas vacaciones. Eso pues, nos pone dificultades, porque cuando en otros momentos teníamos sustitutos, teníamos bolsas de empleo con efectivos suficientes para poder contratar, pues lo que se hacía era, en aquellas zonas donde la situación en cuanto al número de efectivos no permitía, pues por aumento de la población, esto que decimos nosotros, población desplazada, zonas de afluencia de turismo especialmente, zonas donde es necesario, porque hay un incremento de población itinerante, quiero decir que está a lo mejor una semana, después hay gente que viene pues a pasar el verano, gente que durante el año pues normalmente vive en otra localidad, pero el verano pues se lo pasa en el pueblo. Sí, claro. Es que es la realidad. Pues nosotros podíamos hacer contrataciones específicas, hacer refuerzos de puntos de atención continuada, donde la atención para nuestros médicos y para nuestras enfermeras era más cómoda. Ahora mismo, bueno, pues tenemos un sistema francamente tensionado. Y la pregunta es, directora, van a reforzar contratos casi 2.000 enfermeras, Sí. pero no a los médicos porque no los hay. Entonces, No. ¿cómo se puede prestar servicio este verano en nuestra comunidad ante esta carencia? Esto no es nuevo, quiero decir, cuando hablamos de hemos hecho un plan de reorganización, no, esto se hace todos los años. Es decir, nosotros cuando llega el mes de marzo empezamos a pensar ya en el plan estival, igual que cuando se aproxima el otoño con el aumento de la prevalencia de las gripes, las infecciones respiratorias, empezamos a pensar en la reorganización, en la organización de lo que viene, ¿no? Eso se llama planificar y nuestros gestores, esto no es que lo hagamos nosotros en el Departamento de los Servicios Centrales, en la Dirección General de Asistencia Sanitaria, son nuestros equipos directivos los que, conociendo las circunstancias de cada área sanitaria, de los recursos con los que cuentan, del régimen de vacaciones, del funcionamiento de sus centros, todas esas características propias de cada una de las gerencias, los que organizan esa asistencia sanitaria. De cara a las medidas que podemos poner en funcionamiento para los médicos, pues las que hemos venido organizando ya en los últimos años, porque esto no ha aparecido hoy, es decir, venimos con una tendencia desde hace unos cuantos años viendo que disminuyen el número de médicos de atención primaria, igual que, como decía al principio, del resto de especialidades. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que llamamos reorganización funcional. Se organiza asistencia adicional en jornadas extraordinarias, se organizan otro tipo de consultas que permiten que un personal sanitario, puede ser una enfermera, esas consultas de triaje de enfermería, pueda valorar a un paciente que dice necesitar que se le vea en el día, esas consultas no demorables. ¿Con esto qué se facilita? Pues que hay alguien que sabe un poco de cuidados de medicina que puede identificar signos de gravedad. Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre, un paciente mayor que está en tratamiento con un medicamento que disminuye las defensas, pongo este ejemplo, pues va a la consulta de atención primaria, necesita que le vean en el día, es una consulta que no es una urgencia hospitalaria, es una urgencia de menor complejidad que se puede atender en el ámbito de atención primaria. Pues esa enfermera puede tomar constantes, valorar, y si ella entiende que es imprescindible, lo pasa para que en ese mismo momento o a lo largo de la consulta, es decir, en 15-20 minutos, sea visto por un médico, antes de que acabe. Ustedes, Castilla y León fue de las primeras comunidades que contrató médicos sin especialidad. Yo no sé si eso se ha solucionado algo durante estos meses. La ministra dice que no es legal, está denunciado también por algunos sindicatos. ¿Esto se sigue haciendo? Vamos a ver. ¿Esto es una solución, es un parche? La alternativa es cerrar los centros sanitarios en el medio rural. Este gobierno no va a pasar por ahí. Es decir, yo creo que el Gobierno de Castilla y León ha defendido múltiples ocasiones y también allí donde se realiza la acción política, en las Cortes de Castilla y León, un modelo en el que vamos a garantizar pues, los servicios esenciales. No se van a cerrar los consultorios locales. No podemos permitir que nuestros mayores
porque estamos hablando de pacientes, de personas, de asegurados sobreenvejecidos, es decir, con edades por encima de los 75 años, cuyo cuidador principal suele ser también un mayor de 65 años, que ya tiene unos condicionantes, es gente que no conduce, que tiene apoyos. Saben que presumimos afortunadamente también de nuestro sistema de servicios sociales, que necesita ser trasladado a centros sanitarios. Entonces, el otro día anunciaba que no van a cerrar centros de salud ni consultorios locales, y que en aquellos municipios pequeños donde por una contingencia, por una urgencia, no haya médico, van a disponer del transporte a la demanda gratuito para que puedan acercarse al pueblo más cercano. ¿Cree que eso va a ser, no sé si lo han planificado, eso va a ser, no sé, muy asiduo? ¿En cuántos lugares esto puede ocurrir durante los meses de agosto y julio? A ver, esto es una medida extraordinaria que se pone en funcionamiento. O sea, nosotros, como decía desde el principio, hacemos una planificación, hacemos una organización que cuente con que tenemos que visitar esos consultorios con la frecuencia que establece esa orden de frecuentación, pero se dan contingencias que en estos momentos no se pueden atender. Por ejemplo, alguien tiene un permiso porque tiene un familiar intervenido, alguien tiene un problema de salud que no puede resolverse. Por ejemplo, yo tengo una gastroenteritis, oye, mira, que es que no puedo ir a trabajar. Entonces, en ese momento donde hay una situación sobrevenida es donde se tiene que poner en funcionamiento este sistema, que es, bueno, pues que lo que consiste en algo tan sencillo como ver quién es el que necesita la asistencia y plantearnos si le vamos a recoger y le llevamos al centro de salud cabecera o a otro consultorio donde ese día, dentro de la misma zona básica de salud, hay una consulta presencial, o si decidimos que es mejor, más fácil, atenderlo en su domicilio. Es decir, que en algunas localidades, ya saben, donde tenemos menos de 50 tarjetas sanitarias, menos de 50 habitantes, pues la atención se realiza a demanda. Es decir, el paciente llama, nosotros acudimos. Hay un titular que preocupa mucho siempre, todos los veranos, son el cierre de camas hospitalarias, ¿no? En este caso son 460, que es un 7% del total. No sé si es un porcentaje mayor que otros años o menor, entiendo que mayor por la situación en la que estamos. ¿Esto qué supone? Entiendo que esas camas, si tuvieran que utilizarse, se utilizan, ¿no? Que no es que se cierren a cal y canto. Primera aclaración, esto forma parte también de una planificación anual, habitual. Segunda aclaración, este año el porcentaje es un poquito menor que el año pasado. Entonces, bueno, pues estamos dentro de una cuestión normal. Van a permitir que haga una broma. Es que no tenemos una varita mágica que hacemos chasis de las camas desaparecen. Son camas disponibles que no se utilizan porque no se necesitan. Si hay una contingencia, en ocasiones, yo qué sé, puede pasar que, por lo que sea, voy a poner un ejemplo, una residencia de mayores donde hay una toxinfección alimentaria y se necesita poner en funcionamiento camas, esto es una cosa inmediata. Se habilita un equipo de enfermería y se ocupan esas camas. Es decir, hay que intentar no trasladar angustia a la población, ni tenemos problemas para prestar la atención ordinaria, ni tienen que temer con que no se disponga de los recursos necesarios. Eso no va a ser así. Entonces, esto es un concepto habitual, lo del cierre de camas. Nosotros no nos gusta hablar de cierres de camas. Son camas disponibles que en este momento no son funcionantes. En la época estival cae la prevalencia de enfermedades infecciosas y los problemas, bueno, pues son otro tipo de problemas que tienen una menor prevalencia. Tenemos menos presión, es la realidad. Señora Fernández, UGT ha presentado hoy sus propuestas para los puestos sanitarios de difícil cobertura. Ellos hablan de un complemento retributivo, de ayudas a desplazamientos, aumentar la baremación para las bolsas de empleo. Son algunos de los incentivos que sugieren. ¿La solución es económica para estos casos? Pues mire, yo en mi experiencia le puedo explicar que la realidad es que al médico no solamente le mueven los incentivos económicos, no es el problema. En nuestra comunidad no estamos en el peor tramo retributivo, es más, estamos por encima de la media. Esto se repite constantemente, lo dice nuestro consejero habitualmente en muchísimos foros. No sé por qué no se cree, es la realidad. Yo pues le puedo garantizar que a pesar de que hacemos ofertas de incentivación importantes para la cobertura de áreas menos atractivas, no conseguimos que los médicos se muevan por dinero, porque hay otras cuestiones de peso, como dónde vive el médico, dónde está su familia, cuestiones de conciliación familiar, también de que en un momento determinado los médicos ya saben que tienen un periodo de formación de 10 años. Después de 10 años, desde que empiezan la facultad hasta que acaban su especialidad, siempre nos oyen hablar que decimos
tardamos en fabricar un médico especialista disponible para trabajar en el sistema público 10 años. Con 10 años nos juntamos con personas que tienen más de 30 años. Con 30 años uno, cuando ya tiene su trabajo, más o menos una orientación laboral, probablemente establezca lazos familiares, puede tener hijos. Entonces, bueno, pues es un poco difícil que la gente quiera ir a trabajar a sitios donde no le apetece. ¿Y qué se puede hacer para que... Tenemos dos facultades de medicina muy prestigiosas, la de Salamanca y la de Valladolid. Formamos a muchos futuros médicos que muchos de ellos luego se van a otras comunidades autónomas. ¿Qué se puede hacer para retener también a esos alumnos? ¿También es una cuestión económica o bueno, no? Pues a ver, yo creo que venimos trabajando desde hace unos cuantos años en programas de retención del talento, ese programa que llamamos de fidelización. Estamos ofreciendo contratos de posformación, que nosotros llamamos de posformación, cuando ya el médico es especialista, que suponen un incentivo, primero, en una mejora de las condiciones laborales, una contratación larga. Estamos ofreciendo también formación posgrado, estamos ofreciendo un máster gratuito, con cargo también a esa labor, pero claro, el problema es que necesitamos que ellos trabajen donde de verdad se necesita, donde hay una plantilla un poco menor, dentro de las competencias que son propias de su especialidad. Otro tipo de incentivos, bueno, pues seguiremos trabajando y pensando, intentando idear dentro de las medidas posibles y de lo que nos permite la ley, en ese desarrollo normativo del que podemos hacer uso las comunidades autónomas, nuevas medidas que nos permitan disponer de ese personal, por supuesto, y que, sobre todo, que vean que esto es una tierra de acogida, donde se puede vivir bien, disponemos de muchos servicios y, sobre todo, donde pueden desarrollarse profesionalmente. Hay grandes hospitales, desde luego. Claro. Silvia Fernández, tengo aquí a 3 contertulios que también son usuarios de la sanidad pública y como tarjeta sanitaria te van a preguntar. Jesús. Crecientemente usuarios en función de la edad. Por supuesto, ya sabemos lo que pasa con la edad y el consumo de... Entonces yo le haré un comentario y una pregunta. Llevamos el problema, en cierto modo, a una cuestión de escasez, y efectivamente es así. Por tanto, algo, esto ya se lo planteo también como universitario, las facultades de medicina podrían hacer algo más, o la comunidad autónoma en relación con las competencias universitarias que tiene podría hacer algo más en las facultades de medicina. Seguramente sí. Quizá tienen un número de acceso limitado que se podría mejorar. Crear nuevas facultades de medicina, yo ya sé las dificultades que tiene y lo complicado que es. Se ha planteado en León, tal, ya sé las complicaciones, en Burgos, las complicaciones que tiene, pero bueno, habría también que verlo. Pero lo principal que yo le quería comentar, yo creo que el problema que tenemos, y también un poco de mi experiencia, de mi juventud política, es un problema más estructural. Tenemos un problema demográfico y territorial que dificulta, objetivamente es así, la prestación del servicio sanitario como del servicio educativo. O llegamos en algún momento a un gran acuerdo de planificación de la prestación del servicio, con un grado muy importante de consenso político, o mientras la prestación del servicio sanitario, que ya comprendo que es muy goloso políticamente para el debate, ¿no?, sea objeto de controversia, va a ser muy difícil. Y por tanto, pues tendremos que saber dónde ambulatorio y consultorio, porque no puede haber más, dónde centro de salud con especialidades, dónde hospital comarcal y dónde hospital de referencia. Y si no tenemos una planificación clara que permita priorizar los recursos en función de un plan convenido, pues estaremos siempre haciendo de la sanidad una pelea política. Pues acuerdo, no hubo mucho el otro día, la reunión de la ministra con las comunidades autónomas, ¿no? Yo me va a permitir la reflexión. Por cierto, la Facultad de Medicina de Valladolid está en su 600 aniversario, si no recuerdo mal. El decano de la Facultad de Medicina, no recuerdo por una celebración reciente, que esta Facultad de Medicina, la de Valladolid, dispone de documentos acreditativos de esta realidad. Entonces, bueno, yo creo que es una alegría. Yo no puedo estar más de acuerdo en que hay que intentar sacar la sanidad del debate político, porque al final estamos transfiriendo, primero, inseguridades a la población al respecto de si va a tener acceso a algo que hemos garantizado desde un punto de vista político y desde la constitución de nuestro Estado como un Estado de Derecho, como un derecho ciudadano.
Estamos todas las comunidades autónomas avanzando en la regulación de derechos que garantizan asistencia, autonomía, prestaciones, intentando garantizar la calidad en una población que la nuestra pues es compleja porque cada vez es más mayor. Luego pues se da la circunstancia de la dificultad territorial. No hay ninguna comunidad autónoma, yo me atrevo a hacer esto de verdad sin despeinarme, no hay ninguna comunidad autónoma donde la asistencia sanitaria sea tan compleja como en la nuestra. Tenemos un modelo de 14 hospitales, tenemos 11 áreas sanitarias que prestan atención primaria en diferentes modelos, tenemos 3 tipologías de hospitales donde no podemos tener neurocirugía, pongo este ejemplo, podría poner otros, a la puerta de cada consultorio local, y eso exige de un ejercicio de responsabilidad. Nosotros desde la Administración Sanitaria intentamos realizar adecuadamente ese ejercicio. No se entiende. Quiero decir, tenemos a veces la sensación de que la ciudadanía no lo comprende y que estamos demasiado expuestos a ese debate político, al que yo quiero un soporte vital avanzado más, el que yo quiero una ambulancia más a la puerta de mi casa. Las peleas entre alcaldes de localidades pequeñas, por dónde tiene que estar el consultorio, la dotación económica para tener un consultorio mayor de tamaño para que vengan más veces. Vamos a ver, yo creo que tenemos que ser responsables y racionales, porque si no vamos a hacer inviable este sistema. Los sistemas sanitarios siempre están sometidos a un problema de sostenibilidad financiera. Entonces, cada euro cuenta, pero cada euro tiene que ser excelentemente gastado. Eso es lo que nos tiene que caracterizar como servicio de salud. Es la gran arma arrojadiza de los partidos, sin duda. Os voy a pedir brevedad en la pregunta y en las contestaciones también. Sonia. Sí, simplemente, hablando de las zonas de difícil cobertura, yo creo que ha quedado un poco demostrado también la situación en la que estamos en Castilla y León cuando han quedado vacantes ciertas plazas de médicos MIR, ¿no? Yo creo que a 47 plazas finalmente, tras la segunda convocatoria, quedaron vacantes. Y me gustaría que nos dijera si cree que la proposición de ley que han presentado PP y Vox en las Cortes, precisamente para cubrir estos puestos de difícil cobertura, sería suficiente o habría que ir más allá. Incluye incentivos económicos, y otras medidas. Yo creo que la primera pregunta que se me hacía hoy tenía que ver con las competencias del Estado. Las competencias del Estado van a hacer posible que, en tanto se resuelve el problema estructural, porque hay estudios que avanzan que podamos tener una solución a medio largo plazo, en un plazo de 10 años, van a ser imprescindibles esas soluciones. Por otro lado, a mí me pregunta sobre una proposición de ley en la que creo que es una herramienta adicional. Tiene medidas económicas, pero también tiene medidas no económicas que mejoran pues, las condiciones laborales en el sentido de que facilitan una movilidad de los profesionales dentro del sistema sanitario, porque también otro de los debates que hemos tenido mucho tiempo abiertos era que teníamos un sistema con muchas esclusas donde alguien se podía ver durante muchísimo tiempo atrapado en un hospital en el que no quería estar, en una consulta en un medio en el que no quería estar, y esto lo que garantiza es pues un poco un itinerario profesional un poco más enriquecido que permita también hacer una selección al propio profesional. Hablamos de médicos, pero también nos pasa para la enfermería. Quiero decir que en cuanto que en nuestra comunidad autónoma tenemos un sistema ahora mismo de movilidad, el concurso de traslados abierto y permanente para todas las categorías profesionales, yo creo que es un avance muy importante en este sentido. Lo que no podemos hacer de verdad, y lo digo honestamente, desde lo que soy, que también soy médico, es castigar o encerrar al médico en unas condiciones laborales en las que también van a hacer ya no infeliz, pero insatisfactorio su ejercicio profesional. Eso además claro, redunda en la calidad de la asistencia que se da, que no nos olvidemos. Roberto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas A noches. lo mejor la pregunta es muy obvia, pero evidentemente dicen ustedes continuamente que la capacidad de contratación de médicos es cero. Sin embargo, estamos viendo como hay una proliferación en los últimos años de muchas clínicas privadas que sí encuentran médicos. ¿Y cómo es que ellos tienen médicos en la privada y no tenemos médicos en la pública? No lo entiendo. Bueno, vamos a ver. La medicina privada y la medicina pública tienen membranas o vasos comunicantes. Es decir, en el ejercicio de la medicina también, teniendo un puesto en la medicina pública, tú puedes compatibilizar con una parte de un ejercicio privado. Esa situación de contratación de médicos, de los que hablamos de la medicina privada, salen también en parte del sistema público, cuando hay alguien que compatibiliza o cuando tú ofreces unas condiciones laborales en un lugar concreto y alguien te dice yo allí no voy, exención.
reducción de jornada. Entonces, hay mecanismos que hacen que tenemos un sistema que es garantista, donde un médico, si no desea un ejercicio de la medicina pública, puede ejercer un ejercicio privado. Pues Silvia Fernández, directora general de Asistencia Sanitaria, sigan ingeniando. El caso es que los usuarios no lo notemos, que hay carencias y que faltan médicos y que este verano podamos ir a los centros hospitalarios, centros de salud, consultorios locales, que ya sabe que los pueblos duplican su población. Algunos. Y no haya ningún problema. Bueno, yo espero que seamos capaces de resolver adecuadamente el verano y no quiero irme sin, por supuesto, agradecer el trabajo diario de todos nuestros profesionales, médicos, enfermeros, auxiliares. Bueno, podría ir diciendo todas las categorías profesionales, celadores, técnicos superiores, porque sin ellos esto no es posible. La importancia no la tienen los políticos, no la tenemos los gestores, la importancia, el núcleo de la sanidad la prestan nuestros profesionales. Son los que nos salvan la vida. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes.